nuestra mente, o representa metafóricamente nuestra mente. La caja es nuestro cuerpo, pero el verdadero regalo, el contenido, es nuestro espíritu, que es lo que realmente está dentro. Nadie se queda con el envoltorio y la caja solamente. El contenido es el espíritu. Y a lo largo de la vida, nuestras relaciones, nuestras circunstancias, las elecciones que hacemos, suelen dañar nuestra envoltura, que es la mente. Lo primero que atacan es la mente. Y también puede que lleguen a nuestra caja, que es el cuerpo. Pero finalmente, nos guste o no, terminan afectando a nuestro espíritu, o sea, el contenido. Es inevitable. ¿Es previsible? Sí, pero es inevitable. Y cuando sucede, nos suele dejar hecho un desastre, con nuestros sentimientos fracturados, nuestro espíritu amputado. Y como supo decir alguna vez el personaje de Al Pacino en la película Esencia de Mujer, no hay prótesis para un espíritu amputado. Y como si fuese poco, además que nuestro espíritu se duele con los golpes de la vida, somatizamos, como digo siempre, que es la manifestación de un problema psicológico o emocional a través de síntomas físicos, a través de los cuales nuestro cuerpo expresa un malestar que no puede procesar de forma consciente. Entonces uno puede llegar a padecer por un problema anímico, sentimental, espiritual, emocional. Uno puede padecer dolores de cabeza, literal, problemas digestivos, dificultad para dormir, y en algunos casos deviene en cualquier otra enfermedad, que no tienen una explicación a veces clara, médica, que suelen ser respuesta al estrés, al surmenage, a la ansiedad, de esas heridas que nunca pudimos resolver. El cuerpo pasa la cuenta. Hay un libro que dice, el cuerpo pasa la cuenta, y yo lo creo. Siempre el envoltorio, la mente y el cuerpo, la caja, terminan pasando la cuenta de un espíritu fracturado o amputado. Lo cierto es que cuando experimentamos daños implacables, un fracaso tras otro, un rechazo tras otro, un abuso tras otro, quedamos devastados. Y llegamos al Señor, pero aún así estamos rotos. Ergo, nos sentimos como si estuviéramos condenados a vivir en un perpetuo dolor, en un ciclo que no se termina nunca de desesperanza. Ahora, no obstante, yo tengo buenas noticias. Nuestro contenido, o sea, nuestro espíritu, nunca puede ser destruido por daños externos, porque nuestro espíritu fue hecho a mano por Dios a su imagen. Entonces, el espíritu nunca puede ser dañado. Y por favor, quiero que me escuches, para dejar esto en claro antes de continuar. Quiero que me prestes atención cuando digo esto. No importa lo que nos haya sucedido en la vida. No importa quién o cuánto nos hayan lastimado. No importa cuán vacíos nos sintamos, lo valioso siempre sigue permaneciendo dentro nuestro. Nadie puede llegar a lo valioso que puso el Señor. El valor incalculable que está entretejido en cada hebra de nuestro ADN todavía está dentro nuestro, y eso no cambia, pase lo que nos pase. Pueden agarrar nuestro envoltorio y nuestra caja a patadas, o sea, nuestra mente y nuestro cuerpo, pero ningún golpe puede disminuir lo valioso que Dios puso dentro nuestro. Quiero que esto lo tengamos claro. ¿Estamos de acuerdo? Nos pueden agarrar a patadas, a trancazos, a trompadas, pero nunca van a dañar por completo lo valioso que está dentro. Lo que sucede es que en nuestra cultura de consumo diseñamos los recipientes para comunicar lo que hay dentro. Cuanto más caro sea lo que hay dentro, más lindo es el recipiente. Así nos dan la joya, no te la dan en una bolsa de Bonds, o cuando uno compra una alianza, no te la dan envuelta en una bolsa de papel, como se llevan a veces los borrachos escondida la cerveza. No, te lo dan en una envoltoria que a veces uno le da pena tirar la caja, porque dice, qué bonito, ¿no? Porque uno espera que el recipiente refleje el valor del contenido. Pero Dios nunca lo hace así. Cuando Dios le dice a Samuel que visite a los hijos de Isaí para identificar y ungir al próximo rey de Israel, el profeta se sorprende al descubrir que Dios no tiene en mente ni al más experimentado, ni al más fuerte, ni al más guapo de los hijos. De hecho, en 1 Samuel 16:7, Dios dice, no te dejes impresionar
por su apariencia. Permíteme decir, no te dejes impresionar por el envoltorio, por el packaging, ni por su estatura, ni porque yo rechazo esas cosas. La gente se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón. La gente se fija en el envoltorio, en el moño, en la caja. Yo siempre me fijo en el contenido, dice el Señor. En palabras más simples, el envoltorio de David no comunicaba el contenido de un rey. Uno veía a David y no veía, uy, este muchacho va a ser un rey. No. De hecho, si no hubiese hecho falta la aclaración de Dios. No te confundas, Samuel. Yo no miro lo que miran los hombres. Yo no sé si todavía existen, pero cuando yo era un chiquitito, un niño, algunas tiendas tenían una sección, por lo menos en mi país, de mercadería dañada. Generalmente estaba en la parte de atrás, cerca de los baños, y había unos estantes donde había mucha mercadería que venían de fábrica con las etiquetas estropeadas, latas con alguna que otra abolladura, y todo con precios drásticamente baratos. Y recuerdo que mi abuela, la alemana, la Oma, era una experta en encontrar tesoros escondidos en aquellos revoltijos de oferta. Entonces íbamos toda la familia a la tienda y la abuela iba derechito para el fondo a ver qué encontraba. Y a ella le encantaba demostrar que de algo dañado podía surgir algo bueno o reciclable, porque lo que estaba dañado, por lo cual lo ponía en oferta, eran los envases. Porque cuando los habían estibado, los habían bajado del camión, se habían abollado y no los podían vender como que estuvieran impolutos. Entonces, lo único dañado era el exterior y por eso estaban en descuento, pero el interior era valioso. No estaban ni siquiera vencidos los productos ni nada. El sabor seguía ahí. Los ingredientes estaban íntegros. Entonces, en las manos maestras de mi abuela, lo que se consideraba dañado se convertía en delicioso. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. En las manos del maestro, nuestras magulladuras, nuestras fracturas, manchas, esas cosas que queremos ocultar, terminan convertidas en bendición. Por eso nuestros daños o abolladuras o magulladuras no pueden nunca definirnos. Dios no mira lo que mira el hombre. Estoy consciente también que quizá alguien intentó alguna vez etiquetarte o etiquetarme o etiquetarnos con lo que se ve de afuera. Porque mi mamá le decía a mi abuela, ¿esa lata de tomate va a llevar, abuela? ¿No ves que está toda abollada? Y ella decía, pero el tomate sirve. Ella sabía que el contenido no estaba dañado solamente, y por ahí el tomate salía medio así, medio chamuscadito, pero no estaba pasado ni vencido. Y yo creo que a veces nos miran por las abolladuras externas y nos etiquetan, nos estigmatizan. Y nos dicen, nunca conocí a alguien tan egoísta o alguien tan avaro. O decimos, no digo que sea una prostituta, pero tiene su historial la muchacha. Otro dice, ¿y qué podemos pedir de alguien que nunca tuvo un padre, por eso es tan desamorado? O frases como, mirá que es su segundo aborto, no parece muy decente. Nunca le dura ningún trabajo, para mí que es vago. Ella nunca estuvo a la altura de su potencial. Él tiene hijos de 3 diferentes esposas, así que no debe ser buen trigo. Ella ya se divorció 2 veces, así que si ya no la aguantaron 2 tipos, eso dice algo. Entonces siempre habrá gente que quiera etiquetarnos a partir de nuestro daño exterior o a partir de nuestro punto débil. Y yo sé que esto parece una locura, pero yo estoy absolutamente persuadido y convencido que Dios usa nuestro daño para cumplir nuestro destino y propósito. Y lo voy a decir así. Dios no nos usa a pesar del daño, nos usa por ese daño. De alguna forma Dios usa lo que nos ocurre para capitalizarlo, para que seamos más útil de lo que hubiésemos sido si no hubiésemos tenido ese daño. Por ejemplo, podemos poner nuestro desastre en manos del maestro y decir, Señor, esta es mi vida. Las cosas terribles, repugnantes y dolorosas que nos ocurren, de hecho, no son obra de Dios. Yo no estoy diciendo que esas cosas ocurrieron porque Dios las hizo, pero Dios sí suele utilizarlas a todas. Dios nunca desperdicia material. En ese sentido, es como la abuela, dice, lo de adentro sirve. Está afuera, está sirve, pero lo de adentro sirve.
Nuestro Dios es el reciclador por excelencia. Toma lo que cualquier otra persona tiraría y hace arte, hace unción, hace bendición. Eso no falla, nunca. Nunca. Romanos 8:28, Pablo afirma y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Nota, todas las cosas, no alguna de las cosas. No las cosas buenas, todas. Esto es, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cuando hay un propósito, yo creo que todos lo tenemos. Cuando hay una asignación, que algunos también la tienen, Dios utiliza lo que nosotros vemos como defectos, anomalías, abolladuras, magulladuras. Dios siempre saca provecho a todos los golpes. Siempre. Y nuestro nombre, en lugar de ser identificado por el golpe, es identificado por nuestra identidad. Está impregnado con el propósito. Nuestro propósito está conectado con infinidad de bendiciones. Yo he contado decenas de veces, y perdonen los que ya siguen los mensajes de hace años, dicen, ya lo contaste. Bueno, pero no me puedo inventar historias nuevas respecto de mi propia vida. Conté muchas veces que alrededor de mis 5 años de edad, al enterarme que mi mamá se estaba muriendo de cáncer, mi padre, totalmente borracho, no lo culpo, no conocíamos a Dios, me increpa. Yo tenía 5 años, él es un hombre de unos 40 y tantos, me increpa y borracho me dice que yo tengo la culpa de que mi madre se esté muriendo. Algo como que si ella no se hubiese embarazado de mí, tendría salud. En aquel entonces, supongo que como estaba la medicina en esos años, un médico arriesgó la teoría de que el embarazo había complicado la metástasis, que no podían erradicar el cáncer debido a que ella estaba embarazada, que eso podía complicar el bebé. En un momento tuvo que elegir si abortar o continuar. Afortunadamente, como se darán cuenta, mamá no abortó. Lo cierto es que toda esa crisis hizo que mi padre estallara completamente ebrio, lo cual un niño de 5 años no entiende. Al finalmente es papá, ebrio o sobrio es papá. Y él me dijo, por tu culpa tu madre se está muriendo. Y ese día yo juré que nadie más se me acercaría lo suficiente para ver lo malo que había en mí. Porque cuando uno es chiquitito, tiene unas comprensiones totalmente raquíticas de lo que está ocurriendo. Uno se queda con la frase y punto. A mí me aterraba que alguien más pudiera ver en mí lo que vi reflejado en los ojos de mi padre aquella tarde. ¿Y sabes qué pasó? El enemigo vino a mí a consolarme. El enemigo, no me vino a consolar Dios. La primera voz que escuché fue la del enemigo. La del enemigo que me dijo, tienes razón, Dante. Nunca vas a volver a ser lastimado, nunca más. Yo te voy a ayudar a que eso no pase. Y por muchos años me permití que el diablo fuera eso para mí. Me aferré a mi rechazo. Y mi falso consolador se volvió mi verdugo. Porque cuando crecí y el Señor llegó a nuestras vidas, el enemigo aún tenía un derecho legal para hacerme daño debido a que yo tapé aquella herida y no dejé que Jesús la tratara. Yo pensé, bueno, ya cuando era grande y razoné, dije, bueno, fue un momento de, no sé, un exabrupto iracundo de mi papá, pero me había marcado y sí había determinado mi personalidad. De niño, de alguna forma hice el voto de nunca más volver a mostrar debilidad, al menos vulnerabilidad. Nadie me vería vulnerable nunca más. Específicamente me dije a mí mismo que nunca más iba a llorar, nunca. Y mantuve ese voto durante gran parte de mi vida adulta. A mi mamá le molestaba mucho que cuando me castigaba, yo no lloraba. Me decía, llorá, desgraciado. No. Y me dolían las nalgas, pero tu abuela iba a llorar, your grandmother. Y a mediados del 2000, los años pasaron, yo miraba una película de Disney, no una película animada, sino una que se llama Mi encuentro conmigo en español, o The Kid en inglés, con Bruce Willis, y el personaje central es un exitoso asesor de imagen que está por entrar en sus 40 años, y un día encuentra en el interior de su casa a un pequeño niño que de a poco va descubriendo que ese pequeño en realidad es el mismo
que vino de su pasado y es el mismo cuando tenía 8 años, ¿no? El adulto había tratado de olvidar a ese niño perdedor que él había sido, lo cual había generado en su vida adulta inseguridad, infelicidad. Y en un momento de la película regresa a ese recuerdo reprimido cuando su padre, esto es la película, lo culpa de la enfermedad de su madre poco antes que ella muriera. Y en estos 25 segundos que te voy a mostrar exactamente, ocurre este fragmento del largometraje del cual te estoy hablando. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Encontré el tornillo, encontré el tornillo. ¡No llores! Aquí está el tornillo, papá. Mira, aquí está. ¡Ya! ¡Para de Por favor, llorar! papá, encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya! ¡Basta! Tienes que crecer ya. ¿Entendiste? Sí. ¡Madura, madura, ya! Le dice, tú la estás matando con tus tonterías. Por cuestiones que si quieren ver la película después la ven. Pero le dice, ella va a morirse antes de tu próximo cumpleaños y será tu culpa. Ya no llores, madura de una vez, madura y ya deja de llorar. Cuando yo vi eso, en realidad su padre le dijo eso, no porque estaba borracho en este caso, sino porque estaba aterrado de tener que criar a un hijo solo. Y en ese preciso momento de la película que dura 25 segundos, lo que te acabo de mostrar, yo comencé a llorar. Yo rompí una promesa de 25 años, no había llorado desde los 5. Entonces la escena parecía copiada de mi propia niñez. No quería volver a verla otra vez, pero después algo me decía, tienes que volver a verla. Y nunca pensé que el Señor iba a usar una película como terapia. Y con la ayuda del Señor pude de a poco entregar esa memoria lastimada al Espíritu Santo, ¿no? Y comencé a sanar de a poquito, porque no es algo que uno sana rápido. No exactamente la frase, lo que me dijo, sino todo lo que generó después en mi actitud aquella frase. Entonces yo descubrí que ya no estaba atrapado en un bucle de tiempo, en aquella tarde de aquel eterno interminable verano de 1973. Y lo que más recuerdo es que el Señor susurraba en mi corazón una y otra vez, casi como un disco rayado, mientras que yo veía la película, siento mucho lo que te pasó, siento mucho lo que te sucedió, pero no fue tu culpa. Y lo que Dios me dijo en aquel entonces, yo te lo quiero decir ahora, no fue tu culpa. Lo que te haya pasado no fue tu culpa. Tú no lo pediste, tampoco fue tu idea. No querías que eso pasara. Sé que han sucedido cosas mucho más graves que la frase de un padre borracho. De hecho, deberían haberte cuidado y protegido más. Pero quiero que sepas esto, eras demasiado pequeña para darte cuenta de lo que pasó. No sabías qué hacer. Entonces quiero que grabes esto en tu corazón y quiero que lo oigas bien. No fue tu culpa. Hiciste lo mejor que sabías con las herramientas que tenías, con los recursos que tenías cuando eras un niño. Uno hace lo mejor. Uno tiene unas interpretaciones de lo que sucede infantiles y a partir de ahí uno construye su vida adulta. Tal vez creciste con una familia que guardaba secretos para preservar la reputación del apellido y te dijeron que te callaras para no agrandar más el problema. Grave síndrome de los que hemos vivido en aquella época, donde hasta podíamos decir, hay un tío que me molesta, hay un primo que me roba la inocencia, o que de alguna forma me acaricia de manera que me hace sentir incómodo, incómoda, y nos decían, no haga más grande la cosa. En esos tiempos ni siquiera el abuso era una estadística, porque para hacer una estadística hay que denunciarlo. Pero cuando uno se calla, eso pasa a ser un trauma escondido y uno dice, ok, a convivir con esto. Y nuestra personalidad puede cambiar diametralmente de cómo veníamos. Nuestra vida puede cambiar tal como la conocíamos. Quizás creciste en un ambiente eclesiástico donde los que tenían la autoridad usaban el control y la manipulación para hacerte sentir todavía peor. Yo crecí en un sistema así, donde continuamente, además de los traumas que arrastraba, continuamente me metía en miedo al infierno, o miedo a que el Señor me borraba del libro de la vida. Es probable que las personas que te criaron
cometieron o permitieron el abuso verbal, que alguien te deje idiota, torpe, menso, estúpido, y el otro cónyuge se quedara callado para no generar más lío, o abuso físico, o insisto, abuso sexual, en lugar de nutrirte, de protegerte, de cuidarte. Entonces lo diré otra vez, no fue tu culpa, no lo fue. Tal vez sufriste un accidente o un infortunio que te dejó traumatizado física, mental y emocionalmente. Y hay que seguir, porque somos la mayoría de un tiempo que había que, como dicen en algunos países, fajarse y seguir para adelante. Tal vez descubriste que tu cónyuge tenía una aventura emocional o una aventura real. No fue tu culpa. Tal vez tu familia te abandonó. No fue tu culpa. Quizá tuviste un padre ausente o nunca tuviste un padre tierno y cariñoso. Como digo siempre, la orfandad se tolera más cuando nuestros padres están bajo tierra, porque ahí no queda otra que elaborar el duelo. Pero la orfandad que más duele es la emocional. Cuando uno se siente huérfano y papá y mamá duermen la siesta al otro lado de la pared. Entonces, lo diré tantas veces, necesites oírlo, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Puede que estas 4 palabras sean lo que tu alma ha estado anhelando oír durante años, como yo cuando vi el fragmento de la película. Es probable que hayas sentido que no las mereces, que de alguna forma sí provocaste lo que te ocurrió. Pero yo hoy quiero presentarme aquí como cartero, como representante de Dios y Padre amoroso y decirte, sea lo que sea que te haya pasado, siento mucho lo que te sucedió, pero Dios me dice que te diga, no fue tu culpa. No fue tu culpa. No eres culpable. Primera piedra que hay que tirar. ¿Sí? Esa es la primera piedra que tenemos que largar, si no, no podemos avanzar. No fue nuestra culpa. Porque yo decía, yo algo le provoqué a mi papá, yo era una molestia, porque yo fui un accidente. Le decía, mamá, ¿ustedes me quisieron tener? No, fuiste un susto, decía la vieja. Mi papá decía, pensamos que eras un tumor. Mirá cómo te vas a criar cuando los padres esperaban un tumor y apareció un hijo. Entonces uno dice, bueno, sí, fue mi culpa. Yo vine a complicar a los Goebbels cuando mis padres ya eran demasiado adultos. No fue mi culpa, si uno no puede sanar. Luego de aclarar ese punto, que no fue nuestra culpa, es mi deber decirte también que la búsqueda de la sanidad sí es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿No fue nuestra culpa lo que nos pasó? Ok, pero la búsqueda de la sanidad es nuestra responsabilidad. Puede que no tengamos la culpa del golpe original, pero la sanidad no puede producirse sin nuestro consentimiento. Ahora bien, definamos la palabra daño. Daño. A todos nos golpean. Vive lo suficiente y nos golpearán. A todos, la vida nos va golpeando. Decepciones, fracasos, traiciones. Pero no todos los golpes dejan cicatrices. De modo que convengamos que cuando hablamos de daños, nos referimos a aquello que deja una marca, como una flecha. No se trata de buscar aquello que no recordamos, sino aquello que deja una marca, una huella. Si la flecha rebota o falla, no hay daño. Pero si se lanza en el ángulo justo, desde la distancia justa, con la velocidad, la fuerza justa y la edad justa del niño, dan en el blanco y lastiman. Y estamos de acuerdo que es completamente injusto, ya lo dijimos, es injusto. Por eso está bien enojarse, está bien. De otro modo la Biblia no diría nunca, airaos pero no pequéis. Está bien enojarse, la ira está bien cuando uno dice es injusto. No estamos mal por desear que las cosas fueran diferentes. Pero yo tengo que decirte con todo el amor del mundo que no hay milagro ni oración de poder que pueda eliminar la realidad de lo que nos pasó. No es pasa al altar, te impongo las manos, te agarra la chiripiorca y desaparece tu infancia. No va a pasar. No hay oración que pueda hacer desaparecer lo que en realidad ocurrió. Entonces, tómate el tiempo que necesites para enfadarte, para procesarlo, para golpear la pared, para gritarle a una almohada, para dar un paseo largo y aceptar la profunda injusticia de lo que te sucedió. Haz lo que creas necesario, orar, desahogarte con una amiga, un amigo, acudir a terapia profesional, y aunque todo eso puede ayudar, no cambia el hecho de lo que ocurrió. El hecho no va a cambiar. Es como aquel que se mete en deudas y pida a Dios que se incendie el banco y se mueran los gerentes
y desaparezca todo rastro donde tengamos una deuda. Dios no le arregla los berrinches así a sus hijos. Así como hay gente que ora para que desaparezcan sus estados de cuenta, hay gente que ora para enviudar. Señor, libérame, Padre, llévatela a tu presencia. No pido que le duela, solamente llévate con muerte súbita. Y Dios no arregla las metidas de pata diciendo, sí, yo te lo mato, yo te lo incendio, yo te lo... No. Entonces esto es lo mismo. Por nuestra salud mental y emocional tenemos que aceptar que justo o injusto el daño ya está hecho. Entonces, para permitir que Dios inicie el proceso de sanidad a priori o en primera instancia, tenemos que reconocer que los golpes sí han dejado marcas. No sirve decirme voy a empoderar, voy a confesar que eso no pasó y en el nombre de Jesús voy a confesar en fe. Todo eso no sirve porque al menos no permite que Dios inicie el proceso de operación. Entonces el primer paso es hacer un inventario minucioso y brutalmente honesto del daño. Entonces pensémoslo de esta forma. Si vamos al médico con un tobillo fracturado y le decimos que tenemos un resfriado, nunca vamos a obtener ni la ayuda, ni la curación, ni la terapia que necesitamos. Porque no estamos siendo honestos con lo que tenemos quebrado. Entonces tenemos que identificar dónde está la herida, exactamente dónde recibimos el golpe, aunque sea doloroso. Del mismo modo, Dios no puede sanarnos lo que nos negamos a revelar. Como digo siempre, las heridas tapadas no curan bien. Las heridas tapadas nunca cicatrizan. Ahora bien, hay al menos 4 tipos de flechas o dardos para alguno que está diciendo, la verdad que yo no tengo ningún trauma ni nada que me haya dañado demasiado. Bueno, hay al menos 4 dardos o flechas que se nos clavan en el corazón y suelen dejarnos profundas cicatrices. A saber, número 1, palabras, cosas que nos dijeron y creímos. Puede ser de un maestro, de una maestra, de un docente, de un profesor, de un padre, de un tío. Yo tenía un tío que decía, metete en el mar, miedoso, y agregaba otra palabra similar a miedoso, pero que es demasiado grosera para decirla aquí. Yo tenía 6 o 7 años, no tenía miedo a ahogarme y obviamente en mi vida aprendí a nadar. Así que ya saben cómo matarme. Porque me quedó. Dale, miedoso, ¿qué te va a agarrar? ¿Un tiburón? Mete sus palabras. Que uno dice, bueno, pero son cosas de tío, y lo otro son cosas de padre, y son cosas de abuelo, pero finalmente van estructurando esas palabras lo que luego somos como adultos. Acciones, cosas que nos hicieron, es el segundo dardo, cosas que literalmente nos hicieron. Golpes, con ira. La mayoría de los que tenemos mi edad nos han golpeado de chico. A mí mi papá me hacía terapia en el aire. Me pegaba una patada así y antes que cayera yo ya había entendido el propósito de la patada. Exposición, cuando estamos expuestos a contenidos tóxicos. A veces no son ni palabras ni acciones, sino el estar expuestos cuando todavía lo peor que le puede pasar a un chico es tener las respuestas antes de hacerse las preguntas. Entonces alguien lleva una revista pornográfica, en aquel entonces no había celulares, y uno a determinada edad ve cosas o se entera de cosas de las cuales todavía no se había preguntado. Por eso dicen los terapeutas o los médicos, no respondan preguntas antes que se las hagan. Porque eso es perversión, desviar el uso natural. Entonces a veces estamos expuestos a cosas que no debimos haber estado expuestos. No necesariamente una revista, hablo de a veces estar expuesto a ruidos, a imágenes, a cosas que nos marcaron y decimos, bueno, yo lo superé, pero eso es un dardo. Lo cuarto es el entorno, una atmósfera negativa que está fuera de nuestro control. Hogares que son cuadriláteros de boxeo, donde uno se tapa los oídos con la almohada diciendo, por favor, que papá y mamá se separen de una vez. Estoy harto de escuchar peleas, porque a veces los niños nos transformamos en víctimas de una guerra que no declaramos. Y en el peor de los casos hay mamás o papás que toman a los hijos como cómplices, hablándoles de su cónyuge, mira lo que me hizo tu padre, mira lo que me hizo tu madre, que me engañó. Y los hijos, que solo ven a los padres como progenitores, no están preparados para lidiar con una historia de pareja. Bueno, eso es el entorno. Por ejemplo, hay muchos ejemplos más.
Y hemos estado esquivando esos dardos desde que nacimos. Porque estos dardos o flechas son las armas aerodinámicas fabricadas por nuestro adversario que apuntan hacia nuestro propósito. Satanás es abortivo por naturaleza. Quería eliminar a Moisés para que no sea el libertador de Israel. Quería eliminar a Jesús para que no subiera a la cruz cuando niño. O sea, quería eliminarlo de niño para que no subiera a la cruz. Entonces, de la cocina al aula, del dormitorio a la sala de juntas, de la residencia de estudiantes al baño, a cualquier sitio, las flechas vuelan por todas partes. Las palabras, las acciones, la exposición a lo que estamos expuestos y el entorno terminan por socavar el destino que Dios tiene para nosotros. E insisto, para sanar debemos decirle a Dios dónde nos duele. Si fue el entorno que nos dolió, si fueron acciones, palabras, exposición, pero te advierto, cuando el médico examina la fractura, puede ser muy incómodo. Yo he ido con dedos cortados al médico y dice, a ver, no, cuando toca duele. Y cuando Dios toca ese área sensible, ese trauma, como puede que lo esté haciendo ahora acá o en casa, puede que reaccionemos nerviosos y a la defensiva. ¿Para qué revolver cosas? Como decía mi papá, no revolvamos cosas viejas. Lo que hubiese dado porque mi papá revolviera las cosas viejas. Porque fue cuando él estaba viejo que yo me enteré que había perdido la escuela primaria en 4º grado porque lo mandaron a levantar la cosecha con los dedos llenos de escarcha porque no tenía para ponerse ni siquiera un par de zapatos, alpargatas se le dice en Argentina. Lo que hubiese yo entendido por qué era apático, por qué le costaba demostrar cariño, cuando me entero lo que fue su infancia, que fue atroz, yo digo, ¿por qué no la destapó? Pero te aseguro que allí, cuando uno destapa y dice, eso es lo que me dolió, ahí comienza la sanidad. Las heridas tapadas no curan. Lo que está bajo el tapete no trae sanidad. Entonces permíteme hacerte una pregunta que quizá desconozcas, pero esto tiene que ver hacia dónde estamos apuntando. Si tienes un auto, si hay gente que tiene auto, si tenían un tío que tenía un auto, quiero que hagas memoria si recuerdas qué tipo de motor tenía o qué tipo de motor de hecho tiene tu auto. Algunos fanáticos de los autos probablemente lo sepan, te dicen en todo, el octanaje, las válvulas, pero para la mayoría de nosotros como yo, siempre que el motor nos lleve donde tiene que ir, no nos importan los detalles. A mí me aburre cuando me dicen, te voy a mostrar el motor, Bonnie, digo yo, a mí me aburre. Ahora, todos coincidimos que sin motor no vamos a ninguna parte. Entonces ahora te hago una pregunta un tanto más personal. ¿Qué tipo de motor impulsa tu vida? Todo el mundo afronta los daños de forma distintas, porque hay que seguir, hay que crecer. Yo me podía quedar a los 5 años llorando, diciendo fue un error o fui un tumor. Yo tenía que crecer. Entonces a veces los mecanismos con los cuales afrontamos el dolor y los daños son totalmente insanos. En algunos casos, el consumo de alcohol, drogas, la adicción a la pornografía para protegernos de eso que nos pasó. Otros se refugian en una constante agresividad, se vuelven agresivos. En mi caso, cuando sentí que además de ser una molestia en mi familia, había causado, según palabras de mi papá, el cáncer de mi mamá, yo afronté el dolor del rechazo trabajando muy duro para ser alguien. Yo dije, no, yo tumor no voy a hacer. Yo molestia no voy a hacer. Yo voy a trabajar para ser alguien. Y era difícil ser alguien en una familia, clase media, argentina, allá por los 70, cuando no te podía mandar ni a la universidad, ni pagarte una carrera, ni siquiera secundaria. Porque es fácil decir, voy a ser alguien siendo el hijo desde los hombros de algún apellido, pero cuando te tenés que armar solito. Y yo me enfoqué por encima de la media. Yo dije, yo voy a transformarme en la persona más enfocada, más pragmática. De hecho, creo que hasta el día de hoy soy la persona más enfocada, más pragmática y profesional que conozco. Cuando mi papá borracho me acusó con el dedo, yo decidí no solo que jamás volvería a llorar o mostrar debilidad, yo me instalé un motor muy ruidoso y potente que decía, yo voy a trabajar sin descanso hasta ser alguien importante que no avergüence a mi padre.
De hecho, cuando yo me fui de casa, que quería vivir solo y tenía, no sé, 17, 18 años, mi papá me dice, vaya y haga lo que haga, pero no haga que yo tenga que bajar la frente después. Como si cuidar el apellido Goebbels era cuidar los Kennedy. O que yo quiero andar con el barrio con la frente en alta, No va a ser algo que yo tenga que andar después con la frente agachada, decía. O sea, todavía seguía a su manera, a su forma, poniéndome unos costales de culpa, ¿no? Lo que yo no sabía en ese entonces es que por conducir mi alma, mi mente y mi voluntad y emociones a 7000 revoluciones por minuto, siempre iba a pagar un precio muy alto. Es demasiado rápido, es muy inseguro, querer hacer algo para demostrar es inseguro. Y podía causar daños no solo a quien conduce, sino a terceros. Y por más buenas intenciones que tengamos, siempre que sea nuestra herida quien conduzca el auto, habrá una tragedia. Cuando es la herida la que decimos así, me dejó ese desgraciado por una más joven, me voy a poner senos, glúteos y unos labios así, a saber lo que se pierde. Está bien, ponete todo el plástico que quieras, pero la motivación es el problema. La motivación. Si mi motor es el rechazo, y eso es lo que me impulsa a querer ser mejor, a donde quiera que vaya esa herida va a aparecer. Hay gente que se va de las congregaciones enojada con su pastor porque no le da un lugar, porque no lo deja predicar, y dice, yo vas a ver, voy a tener éxito, y vas a ver cómo me va a ir, voy a poner mi propia iglesia. No está mal, lo que está mal es la motivación, porque su motivación no es querer predicar, su motivación es querer demostrar el lugar que no le dieron o lo que se perdieron por dejarlo ir. Yo cuando comencé a hablar en público, siendo muy jovencito, luego de cada mensaje, yo predicaba y tenía 20, 21 años, que uno tiene mucha inseguridad en ese entonces como hombre, como profesional, como ministro, y yo solía preguntarme, ¿lo habré hecho bien? ¿Le habrá gustado a la gente? ¿Creerán que soy inteligente? ¿Creerán que estoy ungido? ¿Se me habrá notado que estoy ungido? ¿Creerán que soy profundo o playito? ¿No creerán que soy ramplón? ¿Habré sido lo suficientemente cristocéntrico? ¿Leí lo suficiente la Biblia? ¿Dije muchos versículos? Y si sugerían que el mensaje fue bueno, yo me sentía animado. ¡Oh! Me sentía valuado como persona. ¿Viste, papá? No era un tumor. Hasta disponía de energía extra. Me daba gusto quedarme después que termina el servicio para hablar con la gente. Me decía, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo Dios te usa tan jovencito? Y a veces hasta le daba 2 vueltas al estacionamiento por si alguien me quería decir algo. Porque por ahí no llegó a mí a que me diga. En cambio, si pensaba que me fue mal o me había equivocado, un día empecé hablando de Elías y terminé hablando de Eliseo. Pero no es que hablé de los dos. Yo pensé que estaba hablando de Elías y decía Eliseo, Eliseo, Eliseo. De abajo me decían así. Y lo peor que le puede pasar a un predicador, que le pasó a Maduro en Venezuela. Yo dije, el Señor multiplicó los penes y los pases. ¿Qué haces ahí? No, ponete en mi lugar. Porque ocurre esto que acaba de pasar. Y uno está serio, no es que lo quiso decir en chiste. Por ahí alguna dijo amén, pero... Ahora, cuando tu motor es escapar del rechazo, una cosa de esa te liquida. Una equivocación te liquida. Y ahí yo me decía, perdí mi destreza, perdí mi unción. Y me preguntaba cuántas personas notaron lo mal que me había ido, me quería esconder, me obsesionaba el resultado. Muchas veces me deprimía por los rostros en primera fila, o porque ciertos pastores famosos se sentaban y me venían a escuchar. Como yo era una suerte de, entre comillas, prodigio, porque tenía 21, 22 y predicaba, había unos señores, que evitaré los nombres por cuestiones porque no proceden, pero se sentaban ahí con la Biblia y anotaban a ver si yo estaba siendo escatológico, hermenéutico, milético. Y aunque servía a Dios de corazón, mi motor era, ya no quiero ser rechazado, voy a encontrar un lugar donde sea.
Por consiguiente, mi estado de ánimo estaba regulado por aquello que los demás pensaban de mí y le estaba dando el control de mi vida a los demás. Por eso insisto con esto, las heridas que no sanaron siempre se terminan convirtiendo en obstáculos. Y hasta tanto nos identifiquemos cuál es el motor que nos impulsa a hacer algo, el daño que no sanamos será nuestro chofer. Y cuanto más tiempo lo dejemos al volante, más probabilidades tendremos de acabar en una zanja o en un acantilado. El dolor no puede manejar nuestra vida. Voy a demostrarle a la gente lo que soy. No puede eso estar al volante. Aunque diga, pero yo logré cosas buenas, sí, pero tarde o temprano nos vamos a caer. Tarde o temprano, eso no falla, es una tragedia predecible. Dicho esto, me quiero ya ir metiendo en la terapia, porque no quiero solamente presentar la patología o el problema. Para quienes hemos permitido que nuestras heridas tomen el control y el timón, aquí hay una buena noticia también. Cuando Dios nos diseñó, instaló un tablero, como los automóviles, sigamos con la analogía, con todo tipo de luces y sonidos para ayudarnos a vigilar nuestro vehículo. Pero ese tablero solo es útil si le prestamos atención. Hoy en día los autos más modernos tienen un montón de luces y sonidos de advertencia y computación que nos dicen si la cosa está mal. Si ignoramos esos sonidos y esas luces, vamos a empezar a perder la sensibilidad a los indicadores destinados a mantenernos a salvo. Debe haber gente aquí o en casa que tienen esos automóviles que cuando se mueven de carril hace como diciendo, la segunda te dice cabezón, 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 cabezón. O cuando uno se distrae y te dice que está cerca del auto de adelante, o cuando, no sé, hay un montón de indicadores o problemas con el aceite, o que le falta agua o refrigeración. Si empezamos a ignorar y a apagar las alarmas de advertencia, un día alguien se va a subir a nuestro auto y puede que ocurran estas dos cosas. Se va a subir alguien en el asiento de copiloto o acompañante y puede que pase una de estas dos cosas. Número uno, nos miran aterrados desde el asiento del acompañante pensando, ¿de verdad que no se da cuenta que nos vamos a matar? ¿De verdad? Porque hay gente que maneja y tiene un arbolito navideño enfrente de todas las luces. Número dos, puede que nos digan que nos detengamos, porque es imposible que nuestro vehículo llegue a destino en ese estado. Hace poco, yo iba con uno de mis hijos hacia LAX, hacia el aeropuerto de Los Ángeles, porque teníamos un viaje a Argentina, y de pronto me apareció un cartel en el automóvil que decía, detenga su vehículo de inmediato, porque había una rueda que necesitaba auxilio. Eso es lo que entendí en mi Inglation. Pero tengo un problema con mi auto, es muy sensible, demasiado sensible. Entonces me dice, por ejemplo, sugerimos que rápido aparque su auto y le ponga aire a una de las ruedas traseras porque le está bajando un poquito. Sugerimos que se aleje de esta calle que hay muchos chinos. Sugerimos que... todo. Entonces lo que yo hago es decirle a uno de los muchachos, generalmente por falta de tiempo, no por excentricismo, le digo, mira, hay un montón de luces y cositas, fíjate ahí que dice, lo llevan al dealer y le hace lo que tienen que hacer, las reparaciones, y el auto sale sin lucecitas, sin sonido y sin letreros. Pero como estaba esta vez apurado por llegar, esto fue hace relativamente muy poco, ignoré la advertencia. Y le dije a mi hijo, no es nada, estos gringos siempre son exagerados, y por cualquier cosita hay que detener el auto, ya estamos exactamente a 8 minutos del aeropuerto. Así que seguía a toda velocidad por la autopista, lo que acá llamamos el carpool, hasta que mi hijo me dijo, no me llamó papá, me dijo, Dante Gebel, uno de los neumáticos traseros acaba de reventar y se salió. Me lo dijo porque la rueda pasó por al lado. No nos matamos por providencia divina y porque todavía no había llegado mi hora. Entonces, cuando alguien viaja con nosotros, es más difícil disimular que hay una luz roja parpadeando. ¿Escuchaste el dicho, gente herida hiere gente? Yo creo que más exacto es decir, gente herida que no sabe que está herida, hiere gente. Gente dolida que no sabe que está dolida, hiere gente. Todos estamos heridos, todos estamos dañados.
Pero no tenemos que quedarnos en la autopista y fingir que todo va bien. O tapar los cartelitos de advertencia, como los cartelitos que están apareciendo en este mensaje hoy. En lugar de eso podemos detenernos, abrir el capó de nuestra vida y echar un vistazo a lo que realmente ocurre acá adentro. Porque con un mantenimiento en manos de nuestro Creador, un mantenimiento de rutina, no vamos a atropellar a transeúntes inocentes. No es necesario esperar reventar un neumático. No tenemos por qué ser un peligro para nosotros mismos, para los que nos rodean y para el que nos acompaña en el auto. Tenemos que prestar más atención a las luces del tablero que nos advierte sobre nuestras heridas, porque gente herida que no sabe que está herida va a herir. Yo no creo que acá haya gente que se levanta a la mañana y dice voy a lastimar, voy a decir frases para que se ofenda a todo el mundo. Yo creo que hay gente que ofende y no se da cuenta que ofende. Yo he conocido gente que ofende y no se da cuenta. Y hace comentarios sobre el cuerpo ajeno, y te dice si estás más gorda, más gordo, más flaca, si te queda bien eso, si te queda más bien, adelgazaste, pareces un cadáver. Es decir, uno dice, no, esto no puede surgir así nomás, y es un máster de estupidez. Eso es estupidez aprendida. Pero no, hay gente que no sabe. Y te hiere y hace comentarios hirientes. ¿Quién no tuvo un pariente que en una mesa navideña, en el mejor momento, hace un comentario hiriente? Saca un tema que no tenían que sacar. Y si dice, no recuerdo, es como dice Marcos Witt, tú eres esa persona entonces. Y cuando hacemos eso, identificamos qué nos está impulsando a hacer lo que hacemos. Ahí es cuando quitamos las heridas del asiento del conductor y nos volvemos a poner en el volante de nuestras vidas. A ver, capaz que estoy herido y no me doy cuenta que estoy hiriendo. Por eso me duran tan poco las relaciones. Y continúo con la terapia de sanidad. Seguramente ya nos dimos cuenta que muchas de nuestras heridas fueron provocadas por nuestra propia familia, como me pasó a mí. Que a su vez, como me pasó a mí, a mi papá, fueron heridos por su familia. Y así sucesivamente. De la misma manera que cuando yo ignoré lo que me decía el tablero de mi auto, que no solo me pudo haber matado a mí, sino a mi hijo que me acompañaba, y no sé si a un tercero, cuando vemos de cerca nuestro árbol genealógico, es como que vemos una interminable repetición de disfunciones y heridas. Puede que nunca se hable de esos ciclos, pero son reales. Esto no se soluciona diciendo, reprenda el pasado en el nombre de Jesús, porque el pasado sigue viajando por nuestros engramas mentales y por nuestros genes. Entonces, siempre que tengamos heridas no sanadas, se las vamos a transmitir a nuestros hijos. Así como yo no puedo decir, bueno, se me salió la rueda y si me mataba yo. No, mataba a mi hijo. Lo que no transformemos será transferido. Lo diré otra vez, lo que no permitamos que Dios sane, sí o sí lo vamos a transferir. Mi papá nunca permitió sanarse de nada y me transfirió su verborrea y lo que me dijo y otras cosas que no quiero recordar. Y si uno va y tira el hilo para atrás se da cuenta que lo que me dijo mi papá no es nada a cómo lo castigaban a él. Y si me voy para atrás ni te cuento lo que hay. Entonces los pecados de los padres nos moldean y nos figuran. Y estas heridas que no han sanado se convierten en dardos o flechas que acaban agujereando nuestro propósito, nuestra herencia. Mi papá decía, fíjate en lo que te voy a contar, me decía, ¿qué te cuesta cerrar la boca y no meterte en problemas? No, pero papá, me hacen bullying y me hacen, pero cállate la boca, aguantátela, no te metas en problemas. Mi papá inocentemente me enseñó, evita los conflictos. Nunca me dijo, no, reclama. Papá, me pusieron una mala nota y yo hice, las respuestas las tengo bien. Y bueno, no digas nada, ya pasa, nadie se muere por una mala nota. Decía. O sea, evitemos los conflictos. ¿Cómo yo evitaba los conflictos? Siendo excesivamente agradable, cordial, cuidándome de no decir nada que pudiera ofender o causar controversia. Me lo enseñó mi papá. No con maldad. Ya tenía a Cristo mi papá. Ya no era un borracho. Pero me decía, no te metas en problemas. A veces es mejor cerrar la jeta que confrontar. Y yo me transformé en un minimizador natural. Si el conflicto era ineludible, yo capitulaba, negociaba tan pronto como podía y optaba por la paz a cualquier precio.
aguantarme gente tóxica, aguantarme que me robaran en mi propia compañía. No, a ver si lo he hecho y habla mal de mí. Trataba de mantenerme alejado de cualquier relación que sentía la posibilidad que surgiera una polémica. Y por esa estrategia no combativa, que parece tan cristiana, nadie sospechaba que cuando yo estaba herido o enojado por dentro o me sentía disminuido, no lo podía expresar. Y como la mayoría era capaz de discernir lo que me pasaba internamente, porque yo siempre fui un buen actor, supusieron que era muy fácil llevarse bien conmigo. Con Dante no hay problema. Con Dante siempre te llevas bien. Y yo siempre envidiaba secretamente a aquellos que confrontaban no teniendo miedo a los resultados, no los groseros, sino los que decían, no, esto no lo puedo permitir. A los que decían exactamente lo que pensaban. En el fondo siempre yo deseé poder expresar mis sentimientos y defender mis opiniones con tanta convicción como esa gente. Pero como era incapaz de ser franco, cerrar la jeta y no te metas en problemas, me guardaba de todo. Y cuando me convertí en adulto me empecé a dar cuenta que si aspiraba a ser un líder y quería que Dios me usara, yo no podía mantener esa política de evitar todos los conflictos. De hecho, Jesús nunca dijo, bienaventurados los que mantienen la paz. En Mateo 5:9 dijo, bienaventurados los pacificadores, no los que mantienen la paz. El que mantiene la paz es el que hace concesiones a la verdad, pone un tapete encima del problema a fin de mantener un falso sentimiento de paz. Como dicen algunos, no le muevo la cuna al bebé. ¿Y por qué seguís aguantando a ese tipo abusivo al cual no amas? No quiero tener problemas, yo quiero llevar la fiesta en paz. Eso no es llevar la fiesta en paz. Eso es cerrar la jeta para no confrontar. Y un canalla te está haciendo la vida imposible por no confrontar. ¿Ven cómo las heridas sí determinan nuestra vida adulta? Ahora, ¿qué es un pacificador? Es quien confronta, si es necesario, para obtener verdadera paz. A veces hay que provocar guerra para lograr una paz, para ubicar a los canallas a donde hay que ubicarlos. Y los 4 hijos de mi padre, me incluyo, nos hemos enfrentado a este ciclo dañino en diferentes grados y niveles. Porque lo que no se transforma y se sana, se transfiere. Lo único peor de estar dañado, hay algo peor que estar dañado, es permitir que nuestro daño se multiplique en la vida de los hijos a los cuales amamos. Entonces, por favor, no transmitas las heridas, tus heridas, a quienes más te importan. Es algo que ellos no se merecen. Entonces, tu sanidad no es solo para ti. Los ciclos generacionales tóxicos son reales. Ahora, hay buenas noticias, siempre hay buenas noticias. Los ciclos generacionales transformados también existen. Si nosotros pudiéramos ser el eje del cambio, el punto de reconfiguración de nuestras generaciones. Yo dije, yo no voy a continuar con la maldición de los Goebbels. Yo quiero ser el punto de inflexión, el parteaguas, donde a partir de acá, por lo menos, no sé si voy a sanar completamente, pero no voy a transmitir mis traumas y mis heridas a mis hijos. Voy a cortar todo ciclo, bucle. Proverbios 13:22 escribe, un buen hombre o una buena mujer, no habla de género, deja una herencia a los hijos de sus hijos, un legado. Una herencia es lo que uno deja a alguien, un legado es lo que uno deja en alguien. Yo hablo de herencia, de legados de salud emocional, de salud espiritual, salud del alma, salud comunicativa. ¿Viste que hay familias que no hablan de nada y todos los problemas se ocultan? ¿Cuántos de nosotros convivimos así? No se habla del hijo tonto de la tía. En mi familia tenían, cuando alguien nacía con un, mirá que terrible lo que te voy a contar, alguien en la familia tenía un retraso mental, se lo ponían en la habitación del fondo. Y de ese hijo no se hablaba, no aparecían las fotos. Y yo decía, ¿y mi primo? Shh. Increíble. Eso es la punta del iceberg de cómo manejaba nuestra familia los conflictos. No se habla del tío abusador, no se habla del matrimonio anterior de tu padre, no se hablan de esos medios hermanos, con quién los tuviste. Si te aparece una hermana por ahí, no preguntes. Eso es algo que tu padre hizo fuera de la casa porque era muy respetuoso con su hogar.
Mi abuela decía, ay, mi marido, ay, qué bueno que era, ya no hacen hombres así. A veces me pegaba, pero bueno, yo lo ponía loco. Y venía borracho a veces, drogado, con algún calzón acá colgado, pero nunca trajo una de esas locas a casa. Qué hombre recto y religioso. Mujeriego, canalla, borracho, sinvergüenza. Y decías, qué buen hombre. Porque el tema era mantener la paz. Entonces lo que intento decirte es que nuestra decisión de sanar desde ahora tiene el poder para cambiar destinos. Podemos tener herida y el trabajo de sanar puede que sea difícil, pero nosotros vamos a decidir si heredamos a la siguiente generación nuestro daño o lo bueno que tenemos dentro. Nosotros decidimos. Y finalmente, una vez que reconocemos nuestro daño, que no fue nuestra culpa, quiero contarte de qué manera y en dónde exactamente va a empezar a ocurrir nuestra sanidad. Sé que va a sonar controversial, pero aquí voy. ¿Alguna vez te sentiste como atascado en la vida en un lugar donde no querías estar, sin saber cómo llegaste hasta ahí? ¿Hay algún lugar donde te sientas relacionalmente desolado, espiritualmente estéril, aislado emocionalmente, porque la soledad no es ausencia de rostros, sino ausencia de intimidad? Si en nuestro tablero de daños parpadea la luz roja, significa que todavía hay solución. Te está diciendo, estaciona el auto, apárcalo. Y podemos permitir que Dios comience el proceso de reparación. No significa vas a matarte. Vas a matarte si sigues conduciendo así. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora aflige el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. O sea, no soy un timorato. Yo sé que puede que estés desesperanzado o desesperanzado y que la desesperanza te tenga secuestrado y dices, yo ya no voy a cambiar a esta altura de mi vida. Y ahí es cuando uno se siente paralizado, sin propósito, sin destino. Pero esto es lo que te diré de parte del corazón del Señor. Si Dios te trajo hoy o te está teniendo frente a la pantalla en casa para ver o oír un mensaje como este, es porque estás en la agenda de Dios. Estás en la mente del Rey. Por eso hoy titilan las luces. Tal vez estés bloqueado por un trauma emocional que no fue sanado. Sumido en la desolación porque tu mente rota necesita restauración y renovación. Pero esto es lo que te quiero decir. Parece una bobería, pero lo diré y lo articularé lento para que se grabe en tu corazón. Estás en la agenda de Dios. El Rey está pensando en ti. Puede que nos sintamos perdidos, aplastados bajo pesadas capas de daños, de manera que pensamos que ya nadie va a rastrearnos ni se va a interesar en nuestras heridas. Y por eso dejaré claro esto, tenemos que permitirnos ser sinceros con Dios. Dejar de fingir, que es el gran síndrome de la iglesia evangélica, todo mundo finge. Y exponer nuestras heridas ante Él. Dios nunca va a bendecir a quien pretendamos ser. Solo Él puede bendecir quien realmente somos. Entre un hipócrita y una prostituta no te quepa la menor duda que va a elegir a la prostituta. Entre un hipócrita religioso y una ramera o un cobrador de impuestos o un publicano, va a elegir al publicano, a la ramera que diga, esto es lo que soy. Soy una persona dañada. A esa Dios va a elegir. Por esa razón, si sentimos que nuestro daño nos ha hecho perder el rumbo y queremos encontrar dirección, si uno dice, Señor, no sé cómo seguir, bueno, en primera instancia, en nuestro celular, tenemos que poner nuestra ubicación actual. Creo que todo el mundo lo sabe, pero si hay alguien medio ignorante como yo en aplicaciones, no te lleva Google Maps o lo que tengas al destino si primero no pones cuál es tu ubicación actual, porque de dónde hasta dónde te va a llevar. Quiero ir a Las Vegas. Bueno, ¿cuál es su ubicación actual? Tienes que encender tu rastreo, tu ubicación, dónde estás. Si queremos sanar, no podemos fingir que estamos en un lugar distinto en el cual estamos.
Bueno, sí, estoy herido, pero estoy sirviendo al Señor. No cambies la ubicación. Dile, estoy herido. Me quedé, en mi caso, en ese verano de 1973. Ahí empezó mi sanidad. Mi sanidad no es, Señor, tú sabes que yo ya llené estadios y que soy Dante Gebel y que tú me has usado. No. ¿Cuál es tu ubicación actual para poder sanarte? La ubicación actual de la herida. Cuando se me salió la rueda tuve que dar mi ubicación a la policía y a la grúa. Cada uno de nosotros está dañado y cuanto antes lo admitamos, Dios podrá sanarnos y usarnos para su propósito. Entonces quedémonos quietos y digámosles a Dios nuestra ubicación actual. No funciona que primero nos movemos y luego activamos los servicios de localización. Y esto es lo que dije que va a sonar controversial, pero te puede salvar la vida. Si quieres sanar, pide ayuda a Dios, tal como yo lo hice cuando explotó el neumático. Estaciona rápido junto a la autopista y quédate donde estás. No intentes mover el auto. Es lo primero que me dijeron, no mueva el auto, señor. Estaciónese, trate de bajarse del auto y quédese lo suficientemente lejos para que un camión no venga de golpe y se lleve puesto el auto estacionado. Pero quédese donde está. Quédate donde está hasta que vaya la ayuda. Entonces, si estás en un cuchitril sucio que construiste con cartones y harapos en la plaza de tu miseria, quédate ahí para sanar. Si estás atrapado en el callejón de la ansiedad o en la calle de la depresión, quédate ahí. Generalmente te van a decir, sal de ahí, pasa al altar. No, quédate ahí. Si estás escabulléndote en el hotel de la homosexualidad, quédate ahí. Quédate donde estás y dale a Dios tu ubicación actual. Señor, la herida me dejó acá. Dile todo lo que ocurrió. No escondas los detalles. Dile que ignoraste las luces del tablero y que estás dañado. Sé humilde, sé transparente, confía en Él para lo que sigue. Él te puso un rastreador GPS sobre ti, sobre tu destino, sobre tu propósito. Él sabe que te perdiste, solo está esperando tu consentimiento para ayudarte. Donde nosotros estamos ahora no cambia quién es Dios. No hay que limpiarse y meterse en el templo para encontrarse con Dios. Donde estemos no cambia quién es Dios. Entonces lo diré otra vez, quédate quieto y dale tu ubicación actual. Digo esto porque cualquier intento de hacer algo para autosanarnos nos va a dejar aún sin ayuda divina. Pero insisto, si este mensaje realmente tocó las fibras más íntimas de tu ser, quédate donde estás, está quietos y sabed que yo soy Dios. Nosotros pensamos que hace mucho que estamos fuera del radar divino, no lo estás. Dios puso un rastreador, un localizador de amor incondicional sobre nosotros. Dios es implacable en su búsqueda. Y como te dije una vez, esto es lo que el Señor me ha enviado a que recuerde, préstame mucha atención. Dios me dice que te diga, tú no sabes cuánto te amo. Yo sé que no fue tu culpa y lo siento mucho. Yo no perdí nunca el interés en ti. Así que quiero empezar a sanarte para que puedas sanar a otros. No quiero que transfieras tus heridas a tus hijos. Quédate al costado de la autopista de la vida. Tu ayuda viene en camino. Estoy comenzando el proceso quirúrgico de sanidad en tu corazón. Pero te advierto, dice Dios, que si decides no creerme, si decides alejarte de mí, si abandonas la fe, si te entregas al dolor, si insistes en permanecer dañado,